Nuevamente, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Señor, te damos gracias nuevamente por el privilegio que tenemos de estar expuestos ahora a lo que es tu palabra. Te pedimos que tú nos des un corazón que esté atento a tu verdad y que todo lo que salga de mi boca sea de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Pedimos, oh Señor, que tú nos retes a través de tu palabra y que por tu Espíritu nos capacites para responder de una manera adecuada a esta. Perdona nuestros pecados, purifica nuestros labios, nuestros corazones, todo nuestro ser, de tal manera que el acto de escuchar se convierta también en una adoración a ti, agradable, y que sea recibida por ti. Y que podamos, oh Señor, después de terminar este sermón, poder ser como tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos todas estas cosas. Amén. En mi último sermón, que estaba basado en Daniel capítulo 1, nosotros vimos que después que el rey Nabucodonosor de Babilonia sitiara a Jerusalén, él se llevó a algunos judíos para que estuviesen delante de él, en su presencia, como siervos de él. Pero con una nueva tierra, con un nuevo idioma, con nuevos nombres, que decía en el sermón anterior que estos nuevos nombres eran nombres de dioses babilonios. Un nuevo nombre, pero también nuevas comidas y nuevas ideologías que le iban a enseñar por 3 años. Lo que estaban tratando de hacer los babilonios era de que estos judíos se convirtieran a la cultura de Babilonia. Y el problema de esto es que estaban tratando de que la cultura de los de Judá y con su Dios verdadero se convirtieran a la cultura o a una cultura pagana. Pero Daniel y sus amigos, llamados Ananías, Misael y Azarías, determinaron no contaminarse, y Dios entonces, nos dice el pasaje, les dio aún más gracia. Ellos hallaron favor delante del jefe de los eunucos, pero también Dios les dio, por medio de lo que ellos comieron, el privilegio de que tuvieran salud. Ellos también tuvieron inteligencia y conocimiento, y todo esto es parte de esta gracia que Dios les concedió a estos jóvenes. Y terminamos ese sermón de Daniel capítulo 1 diciendo que la enseñanza que se nos deja en este capítulo es que aquellos que sinceramente quieren agradar a Dios en un mundo que los presiona para que se conformen a Él, pueden pedir y esperar la gracia de Dios, esa gracia de Dios que los libra y o les da todo lo que ellos necesitan para ser o para que Dios sea honrado. Hoy vamos a ver algo similar, pero ahora en el capítulo número 3 de Daniel. Y antes de nosotros entrar al capítulo número 3 de Daniel y ver esto, la pregunta que surge es: ¿qué pasó entre Daniel capítulo 1 y Daniel capítulo 3? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que tuvieron lugar en el capítulo 2 de Daniel? Bueno, tal como se leyó al principio, después de interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, un sueño que ninguno de los sabios de Babilonia pudo interpretar, Daniel fue exaltado, después de que él interpretó el sueño del rey, exaltado a gobernador sobre toda la provincia de Babilonia. Y por petición del mismo Daniel, sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, fueron puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y es entonces cuando nosotros entramos al capítulo número 3 de Babilonia, que comienza de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Posiblemente nosotros no estamos muy familiarizados con esto del codo, pero esto era una medida de longitud basada en el largo del antebrazo.
variaba de 45 centímetros a 52 centímetros. Es decir, que esta estatua que el rey Nabucodonosor levantó y de la cual se habla en este pasaje, tenía alrededor de 28 metros de altura y 3 metros de ancho. Esto es más o menos el mismo largo que una cancha de baloncesto profesional. Y la estatua pudo haber sido del dios principal de los babilonios, que fue Bel, o pudo haber sido una estatua del mismo rey Nabucodonosor. Y en cierto sentido podríamos decir que nos inclinamos a esta posición, ya que anteriormente en el capítulo 2, el sueño que tuvo Nabucodonosor, se dice que la cabeza de la estatua, de la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño, era él. Posiblemente el rey se inspiró en este sueño que él tuvo para hacer esta imagen o esta estatua de sí mismo, como nosotros vemos al principio del capítulo 3 de Daniel. Y sigue diciendo el versículo 1 y el versículo 2. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias. Es decir, el rey mandó a buscar a todos los funcionarios de su gobierno, sin importar su nivel. Los pequeños y los grandes debían atender al llamado del rey. ¿Y para qué? Sigue diciendo el versículo, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Sigue diciendo el versículo 3, fueron pues reunidos aquellos que el rey llamó, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y debemos recordar que cuando se manda aquí a todos los pueblos, las naciones y lenguas, el rey Nabucodonosor fue no uno, sino el más poderoso de todos los reyes babilonios. Él derrotó a los egipcios, él conquistó a Jerusalén, como vimos en el capítulo 1 de Daniel, y él tenía a Siria y a Fenicia bajo su control. Así que esto nos permite entender por qué se hace este mandato. El pregonero anuncia a todos los pueblos y a todas las lenguas. Y se dirige a ellos este decreto, este mandato que va a dar el rey ahora mismo. Versículo 5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, o que es la gaita, y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ese era el mandato y posiblemente el sonido de la música que se mandó también a sonar, valga la redundancia, tenía la intención de motivar la adoración que el rey estaba demandando. Y no solamente vemos en el versículo 5 que se manda a hacer algo, a postrarse delante de la imagen y adorarla, sino que en el versículo 6 nosotros vemos lo que le esperaba a toda aquella persona que osara no obedecer al mandato que acababa de dar el rey. El versículo 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron
y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Los registros babilonios indican que hubo una revuelta en contra de este rey Nabucodonosor durante el 10º año de su reinado. Así que todo esto que está haciendo el rey Nabucodonosor aquí pudo haber sido motivado o pudo motivar al rey a buscar una prueba de lealtad como la que nosotros estamos viendo aquí, de adoración y de postrarse delante de esa estatua. Pero también aquí se habla de que el castigo para aquellos que no obedecieran era ser lanzados a un horno de fuego. Y tal vez para nosotros eso suene extraño hoy, pero en Babilonia se ha encontrado un horno con esta inscripción. Escuchen lo que dice: he aquí el lugar donde morirán o donde morían por el fuego los hombres que blasfemaban contra los dioses de Caldea. Y un mismo rey de Babilonia había castigado a su propio hermano que se había rebelado contra él, arrojándolo a un horno ardiente. Es decir, que para los babilonios y otras naciones, arrojar personas a hornos ardientes era algo o un castigo que no era extraño para ellos, como posiblemente lo es para nosotros hoy. Ahora, hoy en día a nosotros no se nos manda a que nos postremos ante una estatua, pero sí se nos manda a que nosotros nos debemos postrar ante este mundo. Y cuando hablamos del mundo nos referimos a esa serie de principios, a esa serie de ideologías que van en contra de Dios y su palabra. A nosotros se nos demanda que nos postremos delante de ellos. Quieren que estemos bien con ciertos tipos de robos y dicen que si todo el mundo lo hace, entonces no hay nada malo en eso. Quieren que veamos las relaciones fuera del matrimonio como normales. Quieren que veamos el aborto como si fuera un derecho. Quieren que veamos la homosexualidad como algo natural. Y demandan estas cosas de nosotros. Eso es, que nos postremos y adoremos al mundo con sus principios e ideologías en contra de Dios. Y hoy en día no se nos amenaza tampoco como en el tiempo de Daniel y los babilonios hacían, que si no hacemos eso vamos a ser lanzados a un horno de fuego ardiente. Pero sí se nos dice que si no adoptamos sus ideas, las ideas de este mundo, entonces se nos va a insultar con palabras. Si no adoptamos las ideas de este mundo, entonces se amenaza con que nos van a quitar el empleo. Si no adoptamos o nos postramos delante de este mundo, entonces nos envían a prisión. Si no adoptamos las cosas de este mundo, entonces nos maltratan físicamente e incluso hasta nos matan. Así que podemos decir que seguimos experimentando situaciones y amenazas similares a las que vivió o se vivió en Daniel capítulo 3. Pero a pesar de que al sonido de los instrumentos musicales, todos juntos o uno a uno fueron postrándose y adorando a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, no todos se postraron y adoraron. Seguimos leyendo, el versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Dice el versículo 11: y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
Hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pie aun cuando la multitud o todos aquellos a quien el rey convocó se postraron y adoraron. Cuando los demás se postraron ante la estatua, ellos no siguieron la corriente, ellos no siguieron la multitud. Y no se avergonzaron ni se sintieron intimidados a pesar de que estar entre una gran cantidad de personas, ellos eran los únicos 3 que no habían postrado sus cuerpos ante esta estatua. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hicieron eso? ¿Por qué ellos actuaron de esa manera? Bueno, porque eso iba en contra del mandato que su Dios que había dado. Eso iba en contra de uno de los mandamientos de Dios, como el que podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, que dice: no te inclinarás, esto es Dios hablándole a su pueblo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, Jehová tu Dios. No esas imágenes que los hombres crean. Yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y es muy probable que ellos recordaran este mandamiento que Dios les había dado. Entonces ellos no se postraron. Y Daniel, y esto es muy interesante, Daniel no estaba con sus amigos. Daniel no estaba con sus amigos. Él posiblemente estaba sirviendo en la corte del rey, como nosotros vemos en Daniel capítulo 2, versículo 49. O posiblemente había sido enviado a servir en otro lugar de donde se encontraban. Eso también es posible, como lo vemos en el capítulo 8, versículo 2. Pero Daniel no estaba allí con sus amigos. Pero como hay personas que hoy en día se oponen a la iglesia, no solamente que no están de acuerdo con la iglesia, sino que se oponen activamente a ella. Hubo un grupo de personas que se opuso, y posiblemente su oposición se debió a la envidia que ellos sentían de que extranjeros vinieran y que el rey les haya dado posición de autoridad. Este grupo de personas se oponían activamente a estos judíos, a estos que eran parte del pueblo de Dios. Ellos no simplemente pudieron ver que estos muchachos judíos no se postraron delante de la estatua que el rey levantó, sino que ellos simplemente no pudieron quedarse con eso en su interior. Ellos denunciaron a estos judíos ante el rey. Y ellos lo denunciaron y dice maliciosamente, porque lo que ellos querían era ver sufrir al pueblo de Dios. Ellos querían ver sufrir a los judíos. Y después de denunciarlos, ¿cómo creen ustedes que iba a reaccionar el rey? Un rey que, como nosotros vemos a lo largo de Daniel capítulo 1, 2, 3 y 4, un rey que era tan poderoso, pero no tan solo que era tan poderoso, sino que también era un rey extremadamente orgulloso. ¿Cómo ustedes creen que el rey iba a responder ante lo que ellos llaman una falta de respeto a su persona? La respuesta de eso se encuentra en el versículo 13 de Daniel capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, no solamente con ira, no solamente con enojo, con ira y con enojo. Esto indica que no fue pequeño el enojo que el rey sintió. Al rey escuchar esto, él estaba furioso.
Él dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante entonces fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Recuerden que el rey está furioso. Ahora pues, ustedes están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey está furioso. Y el rey les dio una segunda oportunidad. Aquí nosotros la estamos viendo. Para que ellos se postraran y adoraran. Y probablemente no solamente le estaba dando una segunda oportunidad, el rey Nabucodonosor los trajo ante él, ante su misma presencia, para presionarlos a hacer lo que el rey había mandado. Tal vez el rey pensó, vamos a ver si ellos se van a atrever a decirme que no en mi propia cara. El otro día yo me topé en internet con un video en el cual se le preguntaba a las personas qué pensaban de alguien que voy a llamar Juan Pérez, y después que se le preguntaba a esas personas qué pensaban de Juan Pérez, le traían a Juan Pérez para ver cómo iban a reaccionar esas personas después de verlo. Y una de las personas que le hicieron la pregunta, ¿qué tú piensas de Juan Pérez? Él dijo, no, a mí no me gusta Juan Pérez, y yo creo que Juan Pérez es un ridículo. Pero después le traen a Juan Pérez y esa persona dijo, después de tener a esa persona enfrente, dice, pero él es bueno. Fíjense aquí cómo él cambia de opinión. No es lo mismo decir o criticar o decir que no, decir cosas en contra de una persona en su cara que decirlo a sus espaldas. Así que la pregunta es, ¿cómo responderían los amigos de Daniel ahora que estaban delante del rey? ¿Cómo iban a responder los amigos de Daniel ahora que estaban no tan solo delante de un rey como cualquier rey, sino que estaban delante de un rey que estaba furioso y que los había amenazado por segunda vez con echarlos a un fuego, a un horno con fuego ardiendo? ¿Cuál sería su respuesta? Eso es lo que dice la ley. Nosotros no lo sabíamos, rey. Ustedes saben que nosotros no somos de aquí. Ustedes no sabíamos eso. Pudieron haber respondido estando delante del rey, pero esa no fue su respuesta. Qué mentirosos son esos caldeos que vinieron a llevar chismes. Eso no es verdad. Comiencen ahora a tocar los instrumentos de música para que ustedes vean cómo nos vamos a postrar y vamos a adorar. Pudieron haber también respondido, pero tampoco respondieron de esa manera. Pudieron también haber dicho, oh rey, viva para siempre. Tú tienes que saber, rey, que eso es Daniel, Daniel es un fanático. Pero nosotros no creemos eso, que las cosas sean así, que las cosas sean tan serias. Eso tampoco fue la respuesta de los amigos de Daniel, aun cuando Daniel no estaba ahí. He aquí la respuesta que ellos dieron, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, no hay nada que explicar, hemos tomado una decisión y no tenemos más nada que añadir a eso. Y en el versículo 15, el rey había preguntado en la parte final, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Cuando él hizo esa pregunta, Nabucodonosor lo que estaba diciendo era que no existía ningún Dios capaz de librarlos de las manos de él.
Posiblemente el rey estaba pensando, ya yo he quemado personas en este horno ardiente. Y si sus dioses no pudieron librarlos a ellos cuando yo los arrojé a ese horno, el Dios de estos 3 judíos tampoco va a librarlos. Ahora, escuchen cómo los amigos de Daniel responden directamente a esa pregunta que hace o que hizo el rey Nabucodonosor. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y cuando ellos dicen eso, lo que están diciendo es que ellos sabían que su Dios era poderoso para librarnos. Y siguen diciendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Y qué es lo que significa eso? Bueno, que ellos sabían que esa era una tremenda oportunidad para que Dios se glorificara al librarnos. Como Dios había glorificado su nombre con Faraón en Egipto, el mismo que preguntó, ¿quién es Dios que yo no lo conozco? Como Dios había glorificado su nombre con el rey asirio cuando preguntó a el pueblo de Dios, ¿en quiénes ustedes confían? Sadrac, Mesach y Abednego sabían que esta era una tremenda oportunidad para que Dios se glorificara otra vez. Por eso dice, y nos librará. Versículo 18, y si no, es decir, que ellos sabían que su Dios no había prometido librarlos. Así que ellos no iban a ser presuntuosos en este sentido. Pero ellos dicen, y si no, si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos no tan solo aquí, al dar esta respuesta, estaban poniendo en peligro sus empleos. Ellos también lo que estaban haciendo con esta respuesta era prefiriendo perder sus propias vidas antes que desobedecer a Dios. Al Dios que ellos sabían muy bien que los había rescatado o que había rescatado a sus padres de Egipto. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Si ahorita estaba furioso, ahora está mucho más furioso. Y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, es decir, tanto como fuera posible. Caliéntenme el horno lo más que se pueda. Versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Cuando habla de hombres muy vigorosos se refiere a guerreros poderosos y o valientes, que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Fíjense en estos últimos versículos que acabamos de leer, que estos versículos nos proveen la información que nosotros necesitamos para saber cuán caliente estaba este horno. Este horno estaba tan caliente que no era necesario estar dentro del horno para morir. Este horno estaba tan caliente que pudo matar incluso a los hombres fuertes, no hombres debiluchos que no están acostumbrados a pasar lucha, sino a hombres fuertes del ejército de Nabucodonosor. Y esto es importante que se diga esto porque lo que vamos a ver más adelante, lo que sabemos que pasó más adelante, no fue entonces un truco ni fue una ilusión óptica. Tampoco se debía a que el fuego no estaba tan caliente como aparentaba estarlo.
Sí lo estaba. Y seguimos leyendo, versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que los que eran de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean. Fíjense qué interesante, se pasean. Ellos no están en el horno gritando por piedad. Ellos no están en el horno tratando de escapar desesperados. Ellos no están dentro del horno revolcándose de dolor. Ellos están paseando dentro del horno, en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, que pudo haber sido un ángel del Señor o pudo haber sido Jesucristo mismo en su estado preencarnado, es semejante a hijo de los dioses. Anteriormente nosotros vimos cuál fue la respuesta. Vimos en primer lugar la pregunta atrevida que hizo el rey Nabucodonosor cuando dijo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Después de eso nosotros vimos cómo ellos respondieron directamente a la pregunta de Nabucodonosor, diciendo: al Dios al cual nosotros servimos puede librarnos, nos librará, y si no, aún así no nos postraremos. Pero lo que acabamos de ver aquí en estos versículos que acabamos de leer es la respuesta de Dios mismo a la pregunta que hizo el rey Nabucodonosor. Dios mismo responde al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y Dios responde: yo soy capaz de librar a mis siervos de tus manos. Dios le dice a Nabucodonosor: yo soy capaz de librar a mi siervo de tus manos, aunque tú, rey, no pudiste proteger a tus hombres de las llamas del horno de fuego. Pero yo sí puedo, porque yo soy más grande y poderoso que tú, y porque yo, a diferencia de los otros dioses que existen en esta nación, yo soy el Dios verdadero. Y Dios mismo responde de esta manera al librar a sus siervos de este horno con fuego ardiente. Así que los siervos de Dios sobrevivieron a este horno ardiente no porque ellos eran hombres de acero, sino porque su Señor, el Dios de ellos, al cual Nabucodonosor había retado, estaba con ellos y los libró. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso fue lo que ellos experimentaron aquí, aún en medio del fuego ardiendo. Dice el versículo 26: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Fíjense cómo el rey pasa de decir quién es el Dios que los librará de mis manos a decir los siervos del Dios Altísimo. Dicho de otra manera, cuando dice del Dios Altísimo, él está diciendo con un estatus y un poder más alto del que los otros dioses que nosotros tenemos aquí en la nación. Y no significa que aquí se haya convertido Nabucodonosor, pero sí él reconoció que el Dios de ellos estaba por encima de los otros dioses de Babilonia. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni
aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. La liberación de Dios aquí no solamente es vista por el rey Nabucodonosor, sino que ahora es confirmada por todos aquellos que estaban con el rey. Así que no había duda de lo que acababa de pasar aquí. Y la fidelidad a Dios de estos judíos no solo resultó en su liberación y no solamente resultó en que posteriormente ellos fueran promovidos o engrandecidos, sino que al mismo tiempo Dios liberando a estos judíos del horno de fuego, Dios estaba también glorificando su nombre en una cultura, que no debemos olvidar eso, pagana y opuesta a Dios. Y cuando nosotros como cristianos hoy en día no nos postramos ante el mundo, nosotros estamos diciendo que Dios está por encima de todos los gobernantes. Cuando nosotros como cristianos tampoco cedemos a la presión del mundo, nosotros glorificamos a Dios en un mundo que está opuesto a Él. Cuando nosotros preferimos obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, estamos diciéndole al mundo de allá afuera que su ley, la ley de Dios, debe ser obedecida más que las leyes de esta tierra. Y así, tal como hicieron estos 3 judíos delante del rey y las demás autoridades, nosotros también podemos hacer hoy en día con nuestra fidelidad a Dios. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el rey, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, es decir, en escombros, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y así termina el capítulo 3 de Daniel. Y la enseñanza que nos deja el capítulo 3 de Daniel no es que Dios siempre nos va a librar o que va a librar a sus siervos de los daños físicos que lo amenazan. El hecho, como vimos, que los amigos de Daniel le hayan dicho al rey, y si no somos librados, es prueba de que Dios no siempre va a librar a los suyos de daño físico. Sin embargo, aunque Dios no nos ha prometido que absolutamente siempre nos va a librar de daño físico, sí nosotros podemos pedirle a ese Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, que es el mismo Dios nuestro, podemos pedirle que nos libre del mal, podemos pedirle que nos libre de hombres malos mientras nosotros hacemos y cumplimos su voluntad. Podemos pedírselo porque tal como los amigos de Daniel reconocieron, ese mismo Dios es nuestro Dios y Él es poderoso para librarnos de esos peligros o de los peligros que nos amenazan. Y quiero decirles algo importante que no debemos olvidar, tanto aquellos que somos cristianos como aquellos que no lo son. Y es que de muy poco valor o de poco vale ser librados ahora mismo del horno de fuego ardiendo y después ser echados en un horno de fuego ardiendo más caliente. ¿A qué yo me refiero? Que es de muy poco valor el ser librados ahora de los dolores que podemos encontrarnos en este mundo, pero después ser echados al infierno.
Y en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 9, se dice que tanto aquellos que se oponen abiertamente a la iglesia, al pueblo de Dios, como aquellos que tal vez no se oponen abiertamente a la iglesia, pero que no obedecen al evangelio de Jesucristo. Este pasaje dice que lo que le espera a ellos es algo muchísimo peor que la muerte que experimentaron los soldados del rey cuando fueron quemados por la llama de fuego. Escuchen lo que dice: porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero si tú hoy, amigo, te arrepientes de tu rebeldía, si tú hoy, amigo, le pides con fe a Dios que tenga misericordia de ti, Él promete, garantiza en su palabra, que va a tener misericordia de ti. Y te llamamos hoy a que tú corras a este Dios y le pidas que tenga misericordia de ti, para que Él tenga misericordia de ti. Ya finalizando, Daniel 3 nos llama a ser fieles a Dios sin importar el costo. Daniel 3 nos llama a ser fieles a Dios sin importar el costo. Y no olvidemos, hermanos, que ya Dios nos libró del horno de fuego más ardiente. Podemos ser fieles a Dios sin importar el costo, porque ya Dios nos libró del horno de fuego más ardiente. En la persona de Jesucristo, Dios descendió, vivió, murió y resucitó para que nosotros, nuestra parte, no sea ser echados al lago de fuego. No, sino que disfrutemos de la salvación y de la paz con Dios aquí y por toda la eternidad. Así que con esto en mente vamos a orar. Señor, gracias por lo que tú eres, por lo que tú has hecho y por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Estamos viviendo en un mundo que se opone a ti, tal como en los tiempos de Daniel y sus amigos. Pero a pesar de eso, nosotros seguimos confiando, oh Señor, en ti. Tú eres el mismo Dios con poder para librarnos, soberano sobre todo. Ayúdanos, tal como tú le diste la gracia a Daniel y sus amigos de no contaminarse y permanecer fiel delante de ti sin importar el costo. Ayúdanos, Señor, a ser así en este mundo en el cual nosotros vivimos. Y a estar eternamente agradecidos, sabiendo que ya tú nos has librado del infierno, del horno de fuego, gracias a la obra de Jesucristo a nuestro favor. En su nombre nosotros oramos y bendecimos tu nombre. Amén.